Me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que pueblan mis libros, por favor, créanselas. Créanselas porque me las he inventado. Muchas gracias. De niña a mí me queda la inocencia. Todavía se me puede engañar en ciertos aspectos. Todavía me sorprendo. Casi cada día me sorprendo de algo, me asombro de algo. Entonces eso significa que del todo vieja no me he hecho. Esta niña de cabellos blancos es Ana María Matute, una de las escritoras fundamentales de la literatura española. Vino al mundo en Barcelona en 1925. La esperaba una familia burguesa. Mi padre tenía una fábrica con sus dos hermanos. Era una fábrica de paraguas, sombrillas y toldos. Aparte de eso también tenía un almacén de metales y cosas, no sé, cosas así. Pero lo fundamental era la fábrica. Y mi madre era hija de terratenientes de La Rioja y todas esas cosas. Tercera en una familia de 5 hermanos, su infancia transcurrió entre Barcelona y Madrid. Idas y venidas que marcarían en ella una cierta sensación de desarraigo. Nosotros los niños íbamos en Barcelona al mismo colegio que en Madrid, pero, por ejemplo, las niñas íbamos a las Damas Negras. Claro, también estábamos entonces en una época podríamos decir, de primaria, ¿no? Íbamos a los mismos colegios, parece que entonces eran los maristas o algo así, que tenían el mismo sistema. Y se encontraban, cortaban el curso hoy, pero pasado mañana ya lo seguían en Madrid y a viceversa también. No podíamos hacer una amistad profunda porque eso no se daban cuenta en aquella época, que para nosotros era bastante negativo aquello, porque cuando volvíamos al año siguiente ya éramos diferentes. A esa edad se nota mucho el cambio, ¿sabes? Y éramos unos niños los niños de ninguna parte, ¿sabes? Era muy mala estudiante, no me interesaba nada lo que aquellas señoras me decían y me contaban, no me interesaba nada. ¿Sabes qué pasa? Que un niño no puede hacer caso de una persona en la que no cree, una persona en la que la considera una idiota. Y a mí me pasaba que aquellas pobres señoras me parecían idiotas de solemnidad. Entonces, claro, yo no podía creer en lo que me decían, no. En aquellos años toman cuerpo 2 de sus grandes temas literarios: el desarraigo, por culpa de aquellos viajes continuos, y el descubrimiento de la naturaleza, a consecuencia de una enfermedad infantil de la que se recupera en casa de los abuelos, en la localidad riojana de Mansilla de la Sierra. Allí descubre otra realidad social, muy distinta a la suya. Cuando íbamos por los veranos a Mansilla de la Sierra, íbamos a la finca de mi madre, y yo veía y trataba y jugaba con ellos, niños del pueblo que eran, claro, era otro mundo completamente diferente. Yo estas cosas, yo digo, que me arañaban por dentro, ¿sabes? Eran cosas, me daba cuenta de que había algo ahí que no funcionaba, que no tenía que ser, con lo que nos decían, lo que debía de ser, y el mundo como debía de ser y de funcionar, y la religión y todo esto. Resulta que luego en la vida no funcionaba aquello, no ligaba. Ella venía de una familia burguesa, la burguesía catalana, acostumbrada a vivir en un palacio de cristal,
y descubre un mundo que no tenía nada que ver con el suyo. Es decir, descubre la pobreza, descubre el hambre, descubre niños desarrapados, niños con una vida muy dura. Que era un mediterráneo tremendo. Mi madre era una castellana de estos de aquí te espero, ¿no? Mi padre hubiera podido ser amigo de Ulises y mi madre del Cid. Hay una anécdota, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho el bosque, bueno, siempre me ha gustado mucho. Yo, de pequeñita, siempre cuando íbamos en verano, yo me escapaba porque teníamos el bosque al lado, ¿no? Porque pertenecía al... Entonces yo iba... Y mi madre se inquietaba mucho, ¿pero qué vas? ¿Por qué te vas al bosque? ¿Qué haces ahí? Y ella, estar, le decía, estar. Y recuerdo que una vez noté, ¿sabes? Así como que te miran, ¿sabes? Cuando te están mirando a alguien, lo notas. Me volví y vi un macho cabrío con unos cuernos así tremendos, subido encima de una piedra y mirándome con unos ojos amarillos, fosforescentes así. Y yo, ¡ay, ese es el demonio! El diablo, es el demonio. Y salí corriendo, un miedo tremendo. Llegué a mi casa y le dije, mamá, he visto el diablo. Y me dijo, tú no me extrañas. Qué diferente de mi padre. Mi padre me hubiera dicho, oye, hijita, cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué ha pasado? Y mi madre, tú no me extrañas. Así eran. Y luego, no, con los años, yo me entendí más con mi madre, me entendí mucho mejor. Y además, de hecho, ella fue la que, cuando yo me casé, me dio una caja con los cuentos, no todos, pero con muchos cuentos, los que se conservan, de que yo había escrito cuando era pequeña. Si no fuera por ella, no se conservarían. La fascinación por la naturaleza despierta en ella una nueva sensibilidad y le anima a crear un nuevo escenario literario que la acompañará a lo largo de toda su vida y de toda su obra, el bosque. Cuando estoy en un bosque, la naturaleza para mí es algo muy importante. Por ejemplo, cuando se quema un bosque, parece que se me queme a mí alguien de mi familia, ¿no? Yo, cuando entro en un bosque, yo ya no soy un espectador. No estoy contemplando un bosque. Soy parte del bosque. Me siento como un árbol. El bosque es como su casa, porque en el bosque puede pasar de todo. Es un poco como en su cabeza puede pasar de todo. Cuando habla del bosque como tal, no se refiere a un conjunto de árboles y maleza. Y está hablando de ese inconsciente al que asoció Freud a los cuentos de hadas. O está hablando del lugar en el que se pierden los niños y en el que luego encuentran las soluciones. Todo el mundo está rodeado de seres mágicos. Unos los ven y otros no. Hay una ilustración en el libro que yo tengo de niña, de Andersen, una variedad enorme de hadas, de trasgos, de duendes. Yo empecé a escribir también porque había visto aquellas ilustraciones. Hay un ilustrador que para mí ha sido importantísimo y que sigue siéndolo, que era Arthur Rackham, que era el que ilustró los cuentos de Andersen como nadie, el que ilustró los cuentos de Grimm como nadie. A mí me habría encantado ser dibujante o pintora antes de ser escritora, pero no, lo que pudo más fue la escritura. Deseo hacerles partícipes de mi agradecimiento. Este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no un mérito, al menos a la voluntad y amor que me ha llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación. Así que esta anciana, que no sabe escribir discursos, solo desea hacerles partícipes de su emoción, de su alegría y de su felicidad. ¿Por qué tenemos tanto miedo a esta palabra?
a todos cuantos han hecho posible este sueño, sueño que me acompaña desde la infancia, desde aquel día en que oí por primera vez la mágica frase, érase una vez, y conmovió toda mi pequeña vida. Con una vida acomodada y sin mayores obligaciones laborales o familiares, Ana María puede dedicarse a la lectura y a la escritura desde muy pequeña. Familias acomodadas en Barcelona había varios cientos, si no varios miles. Y lo que pasa es que en todas esas, pues las chicas no tenían ningún interés por hacer poesía o por la literatura, ¿no? Eso depende ya de la tendencia de cada persona. El genio es una cosa excepcional que surge de cuando en cuando y no se sabe cómo ni por qué. Evidentemente que haya tenido acceso a lectura ayuda, por supuesto, que probablemente, pero en su caso o en el de cualquiera, una niña que ahora mismo esté en Somalia cargando cubos de agua con 10 años no va a ser la gran escritora, todos lo sabemos. Es decir, el arte a lo largo de estos tiempos pues siempre ha sido para gente que no tuvieran que estarse ganando el pan de sol a sol. En este caso la escritora Ana María se mueve entre la enorme vocación de escribir y la formación de escritora que va recibiendo a través de los textos y sobre todo, claro, de la experiencia de la vida. Lo que más me gustaba a mí cuando yo era chiquitina era cuando me contaban cuentos. Me contaban cuentos, para mí aquello era fabuloso. Después, cuando los pude leer, y al final pensé, los voy a escribir. Yo creo que fue así. Tengo la impresión de que fue así. Yo tenía que dar forma a algo que había dentro de mí, que yo sabía. Eso sí recuerdo. Cuando era muy pequeña, yo decía, yo haré esto. Dotada de una imaginación prodigiosa y una gran capacidad de observación, Ana María se siente incomprendida. La suya no es una infancia del todo feliz. Una infancia feliz, sí hay quien la tiene. Yo no tuve una infancia desgraciada, sobre todo en el aspecto material, ¿no? Que ya es muy importante. Pero, ¿sabes lo que es sentirse la niña rara, la niña incomprendida, tanto en el colegio como en casa? Era la rarita. Como predominaba en ella la idea o la fantasía de crear algo, no escuchaba, no veía las otras cosas, no estuviera en el limbo, estaba en su fantasía y en su idea. Creaba mundos, creaba historias, creaba personajes. Inició una revista infantil, con sus viñetas, con sus diálogos, y continuará, que nos lo disputábamos cada semana, me parece que se sacaba una. Se llamaba Shibil. Y era una revista que yo fabricaba, que era colaboradora, era escritora, era directora, era repartidora, era todo. Verdaderamente, mi infancia la salvó mi hermana. Porque cada vez que yo venía al colegio, las monjas alemanas, esto no se puede decir lo que pienso ahora, pero ella me esperaba y me cogía de la mano, me llevaba a su cuarto, me sentaba en su cama y me leía Celia. Heidi. Bueno, era una gozada. Pero aquel mundo se viene abajo en el verano de 1936. Con el estallido de la guerra civil, la vida le muestra su lado más duro y descubre con horror y con espanto el rostro de la muerte.
La angustia vivida bajo los bombardeos aún la estremece. Horrible, los bombardeos fueron horribles. Era el miedo, el gran miedo tremendo de la impotencia. Y estábamos, por ejemplo, en casa y papá nos cogía de la mano contra la pared maestra y decía: no soltéis, porque... Y entonces caían bombas cerca de casa y se oían caer. Nosotros vivíamos al lado de una clínica, se llama la Clínica Platón, que traían constantemente, cuando había bombardeos, traían heridos. Y claro, pues desde el balcón los veíamos. Era un solar y entonces había allí, mirando por entre las rentas, había un hombre muerto, pero no muerto, matado, y que tenía barba y tenía la mano así, y entonces ahí para el chocolate. Entonces yo me di cuenta, tuve por primera vez la conciencia de lo que era la muerte, porque hasta entonces era una palabra, el abuelito lo vuelve, o cosas así, pero aquello era la muerte. Aquel hombre tenía allí en la mano todavía abierta un trozo de pan y chocolate que no se había podido comer, que él pensó, no sé, es muy difícil de explicar eso, a lo mejor lo podría escribir, pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? La tristeza que produce el odio, la crueldad, la incomprensión de la maldad humana, todo eso se tiene que reflejar necesariamente en su obra y se refleja. Yo creo que es el punto de partida temático de Ana María como escritora. A partir de la guerra yo me di cuenta de muchísimas cosas que nunca más se me olvidaron y me marcaron para siempre. Que fue para mí la guerra fue una escuela tremenda, dura pero provechosa. Íbamos a hacer colas para el pan. Las cosas que yo he oído, lo que yo he aprendido en las colas, solamente con oír a la gente explicar las cosas, y había descubierto todo un mundo. Me di cuenta de que nos han engañado, pensaba. El mundo no es como nos han contado, el mundo es otra cosa. Los escritores de su generación, que se llaman los escritores de los niños de la guerra, ¿no? Siempre hablan de la infancia como de un paraíso perdido. Y a veces, hace poco lo hablaba con una amiga escritora que decía, es que todos estos, para ellos la infancia era algo maravilloso. Claro, eran burgueses. Digo, no es que fuera algo maravilloso porque vivían en un mundo acomodado o no. Es que era maravilloso porque fue antes de la guerra. Las experiencias de la guerra y de la posguerra se reflejan en sus novelas y sobre todo en sus cuentos, de gran realismo y dureza social. Es una parte de su producción literaria muy valorada, aunque ha dado pie a equívocos. Yo creo y estoy convencido que una de las partes de la obra de Ana María que más quedará en el futuro y que además más interesa a los muchachos, y eso lo he visto directamente, es la creación del cuento. El cuento es en prosa un poco lo que es la poesía, ¿no? Decir el máximo a través del mínimo. España es un país que no ha tenido tradición de cuentos. No ha tenido la tradición que han tenido los rusos, que han tenido los ingleses. Entonces el cuento ha sido un género menor. Si a eso le sumas que estaba escrito por una mujer y que el tema era la infancia, pues todo eso venía a tener el prejuicio de decir eres una escritora de cuentos de niños. Y Ana María Matute figuraba como escritora de cuentos para niños. Y te leían siempre el cuento este tristísimo de la niña que tiene una muñeca que se llama Pipa, que la ha hecho ella con unas ramitas, y que su hermano malvadísimo le tira la muñeca y que le intentan regalar otra muñeca, pero la niña no la quiere y la niña se muere. Imagínate leerte esto con 8 años, que Dios mío, qué horror. Las novelas de Ana María y muchos cuentos son terribles y muy duros. Te dejan siempre una sensación agridulce. Por un lado disfrutas con la lectura, por supuesto, de lo que cuenta, pero normalmente todo lo que ocurre es bastante terrible y desconsolador. Aquí la gente confunde
Y esto también es una cosa, la ignorancia de este país tremenda. Los cuentos de la tía no reflejan para nada en ese sentido lo que es ella. Es decir, la tía puede ser lo que comentábamos antes, puede ser una niña, pero sin embargo es una niña con ojos de adulta, que conoce perfectamente la crueldad y la maldad de los hombres y la refleja perfectamente en su obra. A pesar de su juventud, Ana María capta y analiza de forma muy crítica todo cuanto ocurre a su alrededor. Escribe su primera novela, Pequeño Teatro, cuando solo tiene 17 años, aunque tardaría más de 10 en publicarla. El hogar familiar se le queda pequeño. Segura de sí misma, busca nuevos horizontes más allá del lugar que, según los cánones de la época, debería ocupar una joven de buena cuna en aquella España de los años 50. Yo era muy rebelde, así que aquellas niñas dóciles y tal, yo no. Yo había aprendido mucho durante la guerra, a mí ya no me engañaban más, o eso pensaba yo. Después me han engañado en la vida muchísimo, pero bueno, yo en aquel momento pensaba que no, que ya no me iban a engañar. En aquel sentido, en aquellas cosas no. Entonces yo salía, entraba, salía, y mi madre se desesperaba, pero al final un día le dijo mi padre, pero no déjala así, ya sabes que no pasa nada. Sí, más que rebelde, es que tenía ideas. Y si una cosa no le gustaba, la decía. Y esto me parece muy bien. Considero que una mujer de sus características era mucho más libre a todos los niveles que la media. Por lo tanto, también se consideraría con más derecho para explorar lo que le diera la gana. A mí me alegra mucho cuando la oigo decir que era hombreriega. Bien hecho. ¿Qué demonios? Yo no fui virgen al matrimonio. Yo no fui porque yo quería conocer lo que era la vida y lo que era el mundo, y no fui virgen. Y todas aquellas tremendas amenazas de, uy, que una mujer tiene que ir porque si no, no, a mí no me rechazó nadie, no, que va. Lo pasé muy bien. Que ligara como una loca no me extraña nada, en absoluto. O sea, lo encuentro de lo más normal. Vaya, yo si hubiera sido señor, me hubiera fijado en ella seguro. Desde Barcelona, los que podían, que eran unos cuantos, no tantos como ahora, pero ya ni habían bastantes, se pegaban una vida estupenda. Tenían sus sitios, sus boîtes nocturnas, entonces se llamaban boites, ¿no? Boîtes. Y había, yo qué sé, los Jardines Granada, el Emporium, el Bolero. Es la primera época de las tertulias del Túria, en Rambla de Cataluña, donde se encontraban Juan Gotisolo, Luis Grandell, que era jovencito, era más joven quizá, gente de teatro también. Eran todos mayores, eran gente mayor. Y entonces, pues ellos se reunían y me protegían mucho y me decían, como que yo iba con ellos y a ellos les gustaba el trago, pues yo también, claro. Y me llamaban el pequeño cosaco, porque les daba lecciones, ¿eh? Su primer matrimonio con Ramón Eugenio de Goicoechea, en 1952, marca el final de su época bohemia y el inicio de la etapa más dura de su vida en el terreno personal. Casi desde el primer día, queda claro que su marido es, sobre todo, un vividor que la hará infeliz. Mira, cometió el error de casarse con Ramón Eugenio de Goicoechea cuando tenía una juventud maravillosa, que los tíos debían ir detrás de ella como locos, y eligió al Memo ese. Él no era escritor, aunque iba de escritor, pero no lo era. Pero allí lo conocí y entonces se puso muy pesado, muy pesado. Se hizo muy amigo de mi hermano pequeño, para eso de adorar el salto por la peana, ¿no? Y bueno, mi hermano, pues que era muy buena persona, pues me colaboró. Y entonces yo al principio no quería, ¿no? Pero luego me enamoré. Debe haber sido un chicarrón del norte muy guaperas y con mucha rabia, y iba de poeta. Entonces él, claro, estaba encarnando el arquetipo del poeta maldito. El poeta maldito es el que no es demasiado buen poeta, no lo publican, no lo invitan a los recitales poéticos, pero él va de poeta. Era un vividor y vivía de mí, bueno, me apartó de todo el mundo, de mis amigos, de mi familia, todo el mundo. Tenía
como medio secuestrada, ¿no? Y la parte del trabajo, del negocio, se la llevaba él. O sea, él trabajaba en esto llevando los derechos de autor de ella. Entonces toda la cosa de contratos se hablaba con él. Y Ana María estaba un poco ausente de todo. Ana María es plenamente consciente de que su matrimonio ha fracasado, pero el nacimiento de su hijo Juan Pablo le impide tomar una decisión a la que finalmente se ve abocada. Hasta que ya decidí un día que tenía que separarme. Pero yo me había resistido bastante porque pensaba que por el niño, y me di cuenta de que precisamente, entre otras razones, por el niño también me tendría que separar, porque aquel hombre no era más que una influencia negativa en el niño. Lo que pasa es que entonces había unas leyes tremendas, que cuando tú te separabas de tu pareja, de tu marido, entonces si no era marido, no, el niño se lo daban dentado al padre. Y yo tardé 2 años y pico en que me dieran a mi niño, casi 3, que fueron unos años espantosos para mí. Lo sufrí muchísimo. No puedo acordarme casi porque me conmueve mucho todavía. Mira que ha pasado años, pero todavía no lo puedo acordar. No hay nada más dulce en el mundo, más maravilloso que un niño de 8 años. Y que te lo quiten, es una cosa. La gente ahora, a según qué edades, no se da cuenta de lo que suponía divorciarse o separarse cuando ella se separó, que no se separaba nadie, y menos en su clase social. Que el valor que demostró no lo calculas ahora, en un momento en el que separarse es fácil y está bien visto. Entonces nadie lo hacía. Que ella decida no llamarse feminista a sí misma me parece bien, pero que haya actuado como un ejemplo para cualquier mujer feminista, desde el sentido en que ha reclamado sus derechos y ha luchado por ellos, pues yo la veo como una feminista, pero si ella decide que no... Yo soy mujer. ¿Feminista? ¿Pero por qué feminismo? ¿Qué es eso de feminismo? Que me parece obvio, parece que no es necesario. Es tan lógico, que cae por su peso, ¿no? ¿Por qué tienes que ponerle nombrecitos que te distingan y que te... No. Ana María Matute compite con los escritores de su generación y destaca sobre la mayoría de ellos. En pocos años consigue los principales premios literarios. El Planeta en 1954 con Pequeño Teatro, el Nadal en 1959 con Primera Memoria y el Nacional de Literatura aquel mismo año con Los hijos muertos. Se convierte así en la escritora más galardonada de nuestro país. Yo no escribo para ganar premios. Si me los dan, estoy encantada de la vida. Pero yo no escribo. No creo que ningún escritor de verdad escriba para ganar premios. Escribe porque no puede evitar dejar de escribir. Esperábamos que ganaran siempre. Y como fue consiguiéndolo, pues estuvimos muy satisfechos todos. Ganar el premio Nadal era algo que en años anteriores... Ganar un premio literario era inconcebible. Además, no creo que se le hubiera dado una gran importancia, y sobre todo, pero en aquella época empezó, gracias al premio Nadal, la gente, la burguesía catalana empezó a darse cuenta y empezó a acudir como un acto social importante, ¿no? Y ya cuando ganó el Planeta, que Ana ya tenía 40 y pico, recuerdo la portada de Destino y el titular era Flores rojas para una ganadora morena. Y Ana que había ganado el premio con Primera Memoria, que es una de sus mejores novelas, ¿no? Era una de las novelas preferidas de Terenci. Como decía José Manuel Lara, decía, los premios no hacen escritores, pero hacen lectores. En 1965, su vida da un vuelco. Obtiene la ansiada custodia de su hijo Juan Pablo y gracias a una beca se convierte en profesora visitante en varias universidades norteamericanas. De repente, un día,
me llama Blajot, el abogado de Destino, y me dice, Ana María, ya está. Te dan el niño, te dan la patria potestad, entonces ahora, y te vamos a hacer lo que quieras. Si quieres te lo llevas. Y fíjate qué cosa más. La vida está llena de casualidades que yo no creo que sean casualidades. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que hay algo mágico en la vida que funciona. Entonces me llegó una invitación oficial para dar todo un curso y más de un año, ¿no? Y entonces, pues yo, pues, imagínate lo que fue para mí en aquel momento, con el niño para amigo, que yo no tenía un céntimo. Entonces, pues nos fuimos a Estados Unidos, me recibieron de maravilla, estuve dando unos cursos que bueno, a los chicos les gustó mucho porque, claro, que yo les decía, mira, vosotros tenéis profesores de literatura que os acercan a la literatura, yo no sé hacerlo, pero yo soy la literatura. Cela, por ejemplo, donde hizo su dinerito y se pudo comprar el chalet que tenía allí en Palma de Mallorca, fue dando conferencias en las universidades americanas en los primeros años 50. O sea que ir a Estados Unidos era un recurso, era hacer las Américas. Tras su regreso de los Estados Unidos, se une al hombre que será el gran amor de su vida, Julio Brocar. La pareja se establece en Sitges, cerca de Barcelona. Son tiempos felices. Era maravilloso. Se parecía a Paul Newman. Sí, se parecía. Y sobre todo fue un hombre muy generoso, muy abierto, un gran amante. En todos los sentidos, en el sentido del corazón y en todos los sentidos. Un hombre magnífico. Estuve 29 años con él. Pero un tipo que estaba muy bien. Era guapo, era atractivo, era bien educado y se enamoró mucho de Ana María. Eso la sacó del bache. La época de Sitges para mí fue una de las épocas más felices de mi vida. Fue cuando Julio y yo nos fuimos. Claro, en aquella época el niño todavía era pequeño y si trascendía que yo vivía con otro hombre, pues me lo hubieran quitado. Éramos enormemente felices. Yo recuerdo que él me decía, ¿te das cuenta que hay infinidad de gente en el mundo que se muere sin conocer lo que tú y yo conocemos? Venían muchos amigos y hacíamos unas cenas pantagruélicas, hacíamos cenas medievales. Yo empecé a escribir entonces El Rey Vudú. Era muy divertido. Yo hacía unas piernas de cerdos inmensas, yo metía el horno y salían maravillosas. Y yo, pues bueno, lo pasaba muy bien. Y no faltaba tampoco el trago, ¿no? Bueno, la casa era bastante disparatada. Pues entrabas y en la planta baja, que era normal un salón, y una mesa para comer, y en un rincón ella se construyó a base de cristal y madera. Un sitio donde escribía, que era como que cabía solo una persona. Allí ella escribió una novela que es como un preludio del Rey Vudú, que es Torre Vigía. Y tenía toda una habitación que tenía su taller de carpintería, porque hacía ciudades en madera. Al mismo tiempo también se dedicó a hacer joyas. O sea, pero descaradamente, tan descaradamente, que el día que fuimos al liceo, todas con sus joyas, la gente nos miraba atónitos. Porque decían, bueno, esto no puede ser verdad, pero ¿cómo van a ir esas señoras con esa cosa encima si no es verdad? Y todos los collares pues eran de esmeraldas, si quieres, con piedras así de tamaño. Todo era oro, rubí, esmeraldas, un poco primitivo, como si fueran joyas medievales. La gente entraba y salía en este grupo. Era un grupo muy amplio. Y la Matutova pues entraba y salía con Ana María Mos, conmigo, con Jaime Gil de Viedma, con Marcé, con Barral, que también íbamos a verla. Una vez fuimos a verla con Chacel, con Rosa. Me hizo muchas fotos entonces el Colita
Era como yo le llamaba, mi fotógrafo particular. Sí, era una fotógrafa fantástica, estupenda. Me sacaba muy bien, porque me sacaba tal como era yo, no así estereotipada y así, no. Pues yo quería coger esa belleza, es una mujer hermosa. No de los cánones, no es la Venus de Milo, no es de los cánones clásicos, pero es una mujer de una hermosura, yo diría que parece la reina de Saint-Germain-des-Prés. En Sitges nos divertíamos mucho, porque claro, comidas con Jaime Gil de Viedma y con Colita, que también. Y Ana María eran la risa continua, ¿no? Si las fotografías que yo les hacía, digamos, tienen esa frescura y ese, digamos, y ese sentido del humor, era porque yo era una más que estaba en la mesa tomándose una copa. A mediados de la década de los 70, cuando más parece sonreírle la vida en lo personal y en lo profesional, Ana María Matute desaparece. Empieza lo que ella misma ha definido como un agujero negro. Tuve una depresión tremenda, precisamente de las peores, de las que no se sabe por qué. Porque si tú sabes por qué, pues siempre se puede atacar ahí, pero no. Estuve pues como casi 18 años o más sin escribir. No escribía, no me importaba nada. Y lo tremendo es que en aquella época yo era feliz. Yo tenía el hombre que más he querido, el niño, mi hijo, que es lo que más he querido en el mundo, y un trabajo con éxito, y sin embargo de repente me vino una depresión brutal. Eso es, el que ha pasado una depresión sabe de lo que estoy hablando, el que no lo ha pasado le cuesta mucho entenderlo. Quien piensa que uno está deprimido por las circunstancias que le rodean, comete un gran error. La depresión no funciona así. Hay mucha gente que tiene muchísimos motivos para estar deprimido y no lo está. Al contrario, se vuelve violento, por ejemplo, o reacciona de una manera dionisíaca o incluso autodestructiva. La depresión tiene que ver con cosas muy distintas. Tiene que ver con de qué manera se elabora la experiencia pasada. Tiene que ver con las herramientas emocionales que uno tiene. Es que Ana María pasaba épocas en el éxtasis y épocas en la miseria. Ha estado de un extremo a otro, lo ha tenido todo. Ha habido momentos en que se ha querido la reina del mundo, capaz de todo el mundo a sus pies, y queridísima, y hay temporadas en que se ha sentido profundamente desgraciada. Son años de silencio que le pasan factura y provocan que su figura y su obra caigan en el olvido de la crítica y del mundo editorial. En este país nuestro, tan desgraciado, tan miserable y tan poco generoso, un escritor pasa 2 o 3 años sin publicar y deja de existir. Y Ana María Matute dejó de publicar y se daba el caso de esto que son tan aficionados los suplementos culturales de listas de los escritores más importantes de la posguerra española. Y Ana María Matute no constaba. Pero es que ibas a una librería y Ana María Matute no estaba en sus libros. Dejó de escribir. El olvidado Rey Vudú se terminó 20 años después. El Rey Vudú lo tenía escrito de antes, lo deja aparcado. Y cuando va saliendo de la depresión es cuando lo retoma. A principios de los años 90, cuando el fantasma de la depresión empieza por fin a alejarse, recibe un nuevo revés emocional: la muerte de Julio, su gran amor. Todos los días de mi santo y cumpleaños, pues hacíamos una comida especial él y yo, luego por la tarde ya venían. Y ese día, como tantos, me llamó, estaba en el despacho él, y me dice, a la 1 estoy ahí, ¿eh? Ah, muy bien. Me arreglé, estrenaba un vestido. Y no venía. Y de repente, entonces mi hijo, por casualidad, había venido de Estados Unidos y estaba en casa. Y de repente le llaman por el interfono, y yo estaba en mi habitación, no. Y me dice, y mi hijo bajó. Cuando bajó se encontró con que Julio le había dado un infarto, un aneurisma, que había caído al suelo. Y él se murió el día de mi cumpleaños.
a la hora en que yo nací. Para que luego me digan que son casualidades. No, las casualidades no existen. Pues después de la muerte de Julio, Ana María tampoco expresa mucho sus sentimientos. Yo sé que se le rompió parte de su vida, estuvo mal. Creo que lo que le ayudó mucho es seguir escribiendo y publicando, volviendo a tener éxito. Ella se agarró ahí. Ahora, su mundo interior es algo que conoce ella y que no lo cuenta ni lo va a contar. La escritura de Olvidado Rey Gudú y su publicación en 1996 suponen el retorno de Ana María Matute al primer plano de la literatura española. Yo recuerdo algunas veces que, joven, aquí tengo la novela, claro, porque me la enseñaba, porque ella hacía las ilustraciones. Pintaba a la princesa Tontina, a Gudú, a Gudulín, el Trasgo, ella los dibujaba, como cuando era pequeña y hacía los dibujos de sus cuentos, ¿no? Bueno, Ana María Matute no entregaba Olvidado Rey Gudú, su situación económica no era buena y bueno, su agente literaria, pues que velaba por ella, pues insistía a ver cuándo entregaba el libro, pero el libro no llegaba. Hasta que un día Carmen Balcells llamó a Ana María Matute por teléfono y dijo: mira, dentro de un cuarto de hora te esperará un taxi abajo. Coge camisón, coge muda y coge el original del libro. De secuestro. Me cogió, me llevó a su casa, me puso una secretaria con una habitación magnífica, con una suite, con una máquina para que yo escribiera. Todo lo que te puedas imaginar, y allí viviendo hasta que termine el Rey Gudú. Esto fue el renacimiento de Ana María, ¿no? Pues tuvo un éxito inaudito en el que tengo que decir que solo creía Carmen Balcells. Olvidado Rey Gudú fue uno de los éxitos de aquel año. Le permitió acercarse a un gran número de lectores que nunca hubieran soñado con leer algo de Ana María Matute, salvo los cuentos que tenían que leer en primaria o en secundaria. Y bueno, después, en un mes se vendieron 100.000 ejemplares. Ese reconocimiento incluye su ingreso en la Real Academia de la Lengua, en la que ocupa el sillón K mayúscula. Es la tercera mujer que ingresa en la institución desde que se fundara en 1713. Yo creo que lo que nos ha dejado Ana María para el trabajo académico ha sido una parte del corpus de la academia, que son sus obras. Las obras de Ana María que están dentro de los corpus académicos y que estarán las nuevas en el corpus futuro del siglo XXI es la mayor colaboración, el mayor agradecimiento que tiene que tener la corporación es precisamente a esa creación que nos va a permitir estudiar una dimensión distinta de la lengua española, que es la creación desde los principios y las dimensiones que la naturaleza, del bosque y de la vida, en el fondo, también es verdad, y de la maldad humana. Yo escribo en esta lengua, en la castellana, y claro, formar parte de esta academia para mí es pues un sueño realizado, ¿no? La obra de Ana María Matute se extiende a lo largo de más de medio siglo de la vida española, desde el realismo descarnado de la posguerra en sus primeros relatos a la fantasía medieval de sus últimas obras, siempre con una voz propia. Ana María ha sido un ejemplo de un escritor independiente que nunca ha cedido a modas, que siempre ha hecho lo que ha querido, ha escrito lo que le apetecía escribir, sin ceder nunca a corrientes de un día, ¿no? No es solo una referencia como escritora, es una referencia como persona. Es decir, su trayectoria personal
es absolutamente admirable. Yo creo que muchas mujeres de esa época pues se han visto orgullosamente reflejadas en ella. Si hay alguien que sea escritor, que hay algunas personas que lo son, pero innatas de verdad, una es Ana María Matute. O sea, no me la puedo imaginar haciendo otra cosa. Es muy complicado en este país aceptar que un escritor pueda tener una carrera variable y que evolucione. Somos muy amigos de las etiquetas, somos muy amigos de encasillar en una estantería determinada al autor. Y en el caso de Ana María Matute, esperemos que estos últimos años hayan servido para abrirla a un buen número de lectores, porque lo que ha escrito ha sido básicamente de todo. Lo que tiene la prosa de Ana María es precisamente esta capacidad de evocar connotaciones diferentes y múltiples en lectores muy diferentes. Eso es lo que hoy entenderíamos por palabras mágicas, claro. Una de las partes importantes de su obra, una de sus novelas importantes, es todo el ciclo de la Guerra Civil. Pues claro, a partir del éxito de Olvidado Rey Godú, hablamos más de la Ana María Matute, del mundo de la imaginación, del mundo de la Edad Media, que es fabuloso, ¿no? Pero es que antes del Olvidado Rey Godú, Ana María Matute ya era la gran escritora que fue, con obras de un valor tremendo, hablando de la guerra civil y de cuestiones sociales y ideológicas. En el fondo, todos son metáforas, todos son maneras de narrar el dolor y el miedo frente a la muerte y el miedo frente al desamor. Es que la literatura en general, y sobre todo la literatura importante, y no os digo yo que la mía lo sea, pero la literatura con mayúscula no es alegre. La literatura, yo como he dicho, en la gran literatura se entra con lágrimas y con dolor. En 2010, ese dolor se convierte en una gran sonrisa. Recibe el mayor reconocimiento literario de la lengua española, el Premio Cervantes. Para muchos, sin embargo, este galardón llega muy tarde. Ana María tiene 85 años. Estábamos seguros que tarde o temprano llegaría. Lo que pasa es que a veces, como ha ocurrido por ejemplo en el caso de Mario Benedetti y de otros escritores, el Cervantes va rondando a un escritor, pero nunca termina de aproximarse del todo. En esa cercanía se queda y sucede, desgraciadamente, la muerte que impide que reciba el premio. En el caso de Ana María hemos tenido la enorme fortuna que el Cervantes ha ido rodeando la figura de Ana María, se ha ido aproximando y al final, certeramente, ha dado en la diana. Al término de esta solemne entrega, tan solo quiero decir a Ana María Matute, con especial emoción y profundo afecto, muchas gracias y mil felicidades de nuevo por tan extraordinaria obra y sobresaliente aportación a la literatura en español. Muchas gracias. Yo estoy encantada de la vida, como decimos en Cataluña, no toco de peus a terra. Pero estoy muy, muy emocionada y muy agradecida a este premio. Hombre, es el final de toda una vida bastante larga, 85 años no son pocos, dedicada a algo que para mí ha sido fundamental y sigue siéndolo, la literatura. Y hemos tenido la enorme satisfacción, claro, para todos, de que Ana María recibiera el premio Cervantes con un discurso magnífico, por otra parte. Un discurso que es un modelo de ejemplo de meditación o de reflexión sobre la creación literaria. El tiempo en que yo inventaba era un tiempo muy niño y muy frágil, en el que yo me sentía distinta. Era tartamuda, más por miedo que por un defecto físico. La prueba de ello es que esa tartamudez desapareció durante los bombardeos. O así lo creo. Pero el caso es que, salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuenta para explicar, y quizá explicarme de algún modo, mi extrañeza, mi entrega total, absoluta, a esto que luego supe se llamaba literatura.
era algo especial en la vida de todos, de toda la familia nuestra. Ver, se puede decir casi en la cumbre a mi hermana. Qué guapa estaba en el Cervantes, Dios mío, con aquel traje color perla y con ese pelo blanco. Si es que está extraordinaria, por Dios. El día del Cervantes fue para yo lo viví francamente con mucha emoción, ¿no? Porque además se palpaba que la gente, mucha gente que asistía allí, que había visto otros años, lo vivía de una manera especial por el cariño que le tenían a Ana María Matute. El día antes en la comida y también por Alcalá, el rey acompañando a Ana María con una silla de ruedas y tocándolo cariñoso. O sea, se le veía un afecto especial por la persona premiada. Y yo vi que mucha gente estaba emocionada y era bonito eso, ¿no? Sí, cuando el rey se acercó a Ana María y que... Como además, ya alguna vez más lo he visto en otras ocasiones, con el cariño que le coge la mano y le habla, eso se queda aquí dentro y no se puede olvidar. Realmente el rey se ve que la quiere mucho. Iba a decir casi tanto como nosotros. El Cervantes le llega tarde, le llega muy tarde. Queda igual, también es cierto. Hubiera podido no llegar. Pero en justicia le tuvo que haber llegado mucho antes. No hay rencor en ella. Si se lo dan, menos sobre hojuelas. No se lo han dado, bueno, pues ya se abrirá otra ventana. No, en ese aspecto ella no es conformista, es positiva. Ella nunca ha sido una mujer que se haya preocupado para nada, ni de sus relaciones públicas, nunca ha hecho nada. Es decir, bueno, a unos extremos que a veces decíamos, hija, pero por Dios, si alguien te llama o te mandan cartas, contesta. Y ella es, bueno, sí, es igual. Ella nunca se ha dado importancia a sí misma en ese sentido, ni ha luchado para, bueno, pues vamos a trabajar para que me den esto, para que... No. Yo creo que el nivel literario, de calidad, de excelencia literaria de la obra de Ana María es muy superior al de muchos otros escritores que han obtenido el Cervantes antes que ella. Que si no llega a haber una campaña a partir de escritores, a esta mujer no le dan el Cervantes. Y que estoy con Ana María Mos, que el Cervantes se lo habían dado antes a escritores hombres de una producción literaria muchísimo menos extensa y de una calidad que si la comparas con Ana María Matute, pues yo creo que Ana María destaca más. Para tener el Cervantes hay una condición necesaria, aunque no suficiente, que es escribir muy bien. Es decir, todos los que tienen el Cervantes escriben muy bien. Ahora bien, no todos los que escriben muy bien tienen el Cervantes. Una deuda cubierta, una deuda pagada, sí. Sí, no se van a vender más libros de Ana María por haber ganado el Cervantes, creo yo. Yo creo que la mayor parte de la gente que la queremos hemos respirado aliviados porque yo creo que era algo debido. Bueno, sí, mucha gente me dice que me lo tenían que haber dado el premio Cervantes antes, pero es que el país funciona así, es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también en la academia entré muy tarde, pero que cuando yo fui la única durante muchos años, hasta que ya volvieron a entrar, ¿no? Pero quiero decirte que eso va más con el país. Así es Ana María Matute, la mujer que inventa mundos y recoge afectos. Una gran persona, que esto pues parece, bueno, una gran persona dentro de los muchos que somos, no cuentan, yo creo que sí, que es que para mí es más importante un ciudadano bueno que no uno muy brillante, ¿no? Ella es una persona de un corazón muy puro, que incluso si no fuese una gran escritora, probablemente solo con sus cualidades personales ya habría tenido este enorme como círculo de admiradores que tiene. Para mí es un arquetipo, es una Agustina de Aragón, una Juana de Arco, naturalmente.
Por la época, naturalmente hoy día ya no sería. Bueno, yo soy uno de los personajes claves en mi vida, claves por lo adorable, por la devoción, auténtica devoción que tienes a un maestro, cuando conoces a un maestro. Como, por ejemplo, la devoción que yo le tenía a Jaime Gil también, ¿no? A Juan Marsé, al cual adoro, a Carlos Barral. Era un grupo de gente irrepetible. Yo me atrevería a contar de mis peores delitos y me apoyaría. Porque es así, yo creo que apoya a los que quiere. Es inteligente, puede calibrar qué es mejor o peor, pero al principio, y eso es lo que yo valoro, en principio está contigo. Y esto vale mucho. Y con Ana María se podía contar. Y tenía soluciones. Y nos reíamos mucho. Ella dice que se ha reído conmigo mucho en esta vida. Bueno, pues todo eso nos llevamos por delante. Nos va a enterrar a todos la sensación que siempre tenemos en la familia, porque con todo lo que le ha pasado en la vida, con todas las veces que le han tenido que operar y ha pasado por quirófanos y dificultades, vicisitudes, renace como el ave fénix de las cenizas y siempre te habla de proyectos y de cosas que va a hacer. Va a dar mucha guerra y ya la veo muy bien y muy fuerte. Mis planes de futuro son ilimitados porque como yo soy una loca que se cree que no se va a morir, yo sé que todo termina y todo se olvida, como el final del olvidado Requiem. Todo se termina, todo se olvida. Y así debe de ser, porque si no sería una acumulación de cosas terribles, insoportables, ¿no? Debe de ser así. La vida, hijo, es un misterio y las personas más todavía.